La Trastienda Barroca, un podcast de Brecha, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Bueno, aquí estamos con nuestro super invitado, que nos hace mucha ilusión, Pablo Cáceres Araníbar. Qué felicidad que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. ¡Aplauso! Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, para mí es todo un honor. Pues conocemos a Pablo desde hace mucho. Sí, 7 años. Exacto. Oh, Dios mío. Sí. Ya mucho tiempo aquí en Basel, ¿eh? ¿Vosotros entrasteis a la vez? Entramos a la vez en la escuela con el bachelor, empezamos juntos. Además, a todas las clases, las teóricas, todas juntos. Sí, sí. Sí. Que justo lo comentábamos con Mezquita en el otro... Ah, sí, claro, con David estuvimos. Claro, juntos. en el otro episodio justo comentábamos que alguna de las clases, ¿te acuerdas de Acelere? Con él lo hacíamos en español. Sí, Porque éramos me Alejandro, tú, Mateo y yo. acuerdo. Sí, sí, es verdad. Qué suerte, ¿eh? Sí, sí. Nosotros coincidimos en Consort. Ah, es Porque, verdad, bueno, para los que no conozcáis a Pablo, Pablo es un músico boliviano, contrabajista especializado en violones, ¿no? De hecho, de ahí vienen nuestras clases de concert renacentista con Randall Cook. Luego, estudiante actualmente de musicología en la Universidad de Berna, director y fundador de tu orquesta, que se llama Epígonos Musicus, y aparte, pues es un gran amigo nuestro, al que tenemos luego. muchísimo cariño. Y bueno, y para lo que hemos venido aquí, aparte es investigador y coleccionista de antigüedades y más concretamente de grabaciones históricas. Sí, que no se puede... Si hablas de grabaciones históricas, yo evidentemente pienso en Pablo. Sí, eso es así. Totalmente. Vale, pues tenemos preguntitas. Muy bien. Primero, que nos gustaría que nos contaras un poquito sobre tu proyecto con la orquesta, con Epígonos Musicus, Ujú. y que nos cuentes un poco por qué te interesa este tema, qué es lo que buscas conseguir, qué es diferente este proyecto a otros proyectos históricos. Bueno, a ver, el concepto de la interpretación histórica del siglo XIX diría que empezó cuando yo estaba estudiando contrabajo por allá del 2002, 2010. No, 2007, sí. Porque recuerdo, estaba ya un par de años tocando contrabajo y mi profesor me dio una obra que era de Kusevitsky, que es un contrabajista que era muy famoso, etc. Yo estaba pensando, me dio curiosidad saber quién era esta persona. Yo creo que busqué en esa época en el internet medio precario, que todavía, estaba empezando a ser importante, ¿no? Y recuerdo que encontré un artículo de Wikipedia donde decía las fechas de nacimiento y no sé por qué se me ocurrió buscar en YouTube y dije, tal vez hay alguna grabación de él tocando esta obra, esta pieza, que era una chanson triste, creo que se llamaba. Y la busqué y había una grabación de él mismo tocando. Y claro, cuando la escuché, quedé súper impactado. Por un lado, me encantó, me gustó muchísimo cómo tocaba. Y tenía algo, claro, en ese momento no sabía qué era, pero había algo especial en esa grabación que me gustaba mucho. Entonces, claro, yo dije, si él es el mismo tocando esta música de esa forma, y hay tantas cosas que él está haciendo que en la partitura no están escritas, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención y yo dije, yo quiero tocarla como él lo está tocando, porque bueno, al final es ese compositor, ¿no? Entonces lo toqué para mi profesor exactamente así y él no le gustó para nada. Nada, me lo puedo imaginar. Y claro, y él me preguntó, ¿pero por qué estás tocando todo ¿Qué eso? ¿Por qué estás haces, tocando? Sí, no? exacto. Yo le dije que encontré esta grabación de Kusevitsky, claro, la escuchamos juntos y me dijo, pues parece que no era tan buen contrabajista como parecía, ¿no? Yo pensaba, vaya. Pero claro, entonces obviamente pues digamos lo dejé en un lado, pero me siguió intrigando. Y esto pues se quedó de toda la vida. Yo desde cuando tenía 10 años a mi papá le dije que quería regalo de cumpleaños un gramófono. Wow. Y ya estando aquí pues pude comprarme igual algunos gramófonos que igual los llevaba a la escuela y estábamos escuchando música. Y a mí me gustaba mucho esto porque al final son reminiscencias de las prácticas musicales, de cómo se tocaba la música del siglo XIX, que se pueden escuchar. Son ejemplos de los que podemos aprender. Y es algo que me di cuenta o sea, la música, cualquier persona que preguntas en la escuela, igual en la música academia de la Hochschule, que son de modernos, ¿no? De músicos modernos, siempre que hablas del siglo XIX, música romántica, bueno, eso ya es música moderna. No. Pero realmente había también una gran diferencia en cómo se tocaba esta música. No es que se tocaba hace 200 años exactamente como lo tocan ahora los músicos actuales. Y yo creo que se estaba despreciando, no despreciando, pero se estaba subestimando el hecho de esto, de la interpretación de esta música. Y creo que es algo muy importante porque, claro, tenemos fuentes tan cercanas que todavía nos pueden ayudar a comprender esto y las estamos ignorando
por varios motivos. Uno, por un lado, quizá la calidad en relación de la calidad del audio, de la grabación, en relación a las que tenemos ahora, pues obviamente es muy difícil. Es muy difícil escucharla porque estamos acostumbrados a algo diferente, ¿no? Y creo que justamente por ese motivo, por cuestiones técnicas y otras más, pues se tiende a subestimar mucho a las grabaciones históricas. Y creo que ese es un gran error porque al final, más allá de las dificultades técnicas, si es que hay recortes en la música, quiero decir que han acortado alguna pieza para que pueda entrar en el disco, o por si usan, no sé, un piano en vez de la orquesta, etcétera, cosas que ya habrán mencionado en el anterior episodio, se puede aprender muchísimo de esto. Y esto se puede aplicar porque al final muchos de estos músicos que grabaron esta música nacieron a principios o a mediados del siglo XIX. Y todavía vivieron o conocieron a músicos muy importantes del siglo XIX. Entonces muchos de esos tal vez son alumnos de pues, músicos muy importantes que digamos han sido continuando la línea que tenían de estética. Y entonces por ese motivo pensaba que quisiera hacer un ensamble, una orquesta, donde pudiera experimentar con todas estas cosas y pues traer al público actual una nueva visión de la música del siglo XIX. Porque también otro punto muy importante de esto es que por las grabaciones, ¿no?, que han pasado ahora, pues todas las grabaciones que tenemos actualmente, sea de música antigua, de lo que sea, siempre tienden a ser perfectas, ¿no? Todo lo tiene que ser perfecto. Y claro, si vemos desde un punto de vista más de un músico contemporáneo, que no hace música antigua, pues claro, la interpretación de la partitura tiene que ser una interpretación literal, porque al final eso es lo que ha escrito el compositor y esto es. Ahora, si nos vamos más allá de eso, son errores. Pero yo creo que eso limita mucho la expresividad, ¿cómo se dice? Artísticamente es muy limitante. Y es muy curioso porque es como una tendencia a querer ser más máquinas y menos humanos. Y creo que todas estas cosas que al fin y al cabo pues son cambios en la partitura, etcétera, que se hacen en el barroco, ya lo sabemos todos, resultan siendo algo muy humano. Y creo que recuperar eso en esta música, digamos, ya más cercana a nosotros es muy importante. Porque así también pues nos deslindamos un poco más de tantas inteligencias artificiales que intentan reemplazar a la humanidad, ¿no? Claro, y que no puedan hacer estos ejemplos de expresividad de esta manera. Que al final no perfecta. Claro, que al final termina siendo como algo muy individual. No es que todos tenían exactamente la misma forma de hacer un ornamento u otro, pues había diferentes formas y cada quien pues lo hacía de una forma a su gusto o a la forma en la que aprendió de su maestro, de otros maestros. Así que había mucha variedad, cosa que se ha limitado mucho, creo. Se ha estandarizado. Se ha estandarizado. Ese es un gran problema porque se tiende a la estandarización. Sí. Y eso también otra vez limita las posibilidades. Bueno, aquí no puedes hacer este ornamento porque bla, 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 bla. Ya. Pero es verdad que si leemos los tratados, claro, y me voy al barroco y al renacimiento, vemos que incluso una misma cosa, una misma técnica, y ya no hablamos incluso de expresividad, hablamos de una técnica de cómo hacer algo, vemos que cada compositor o cada músico, cada instrumentista dice incluso cosas diferentes e incluso que chocan entre unos y otros. Claro. Y no solo eso, que una cosa que claro, es muy interesante y es que vemos también muchos tratados o cartas, incluso recortes de la prensa de la época, donde muchos de estos compositores o que escribían se quejaban muchas veces de que decían, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando decían a lo mejor con los cantantes, estoy harto porque los cantantes en las cadencias hacen unas cadencias larguísimas y en el barroco tendrían que ser cortas. Pero claro, entonces hoy en día hay dos maneras de interpretar esto. Puedes decir, el buen gusto nos indica que las cadencias del barroco debían ser cortas. O B, puedes decir, estoy viendo en muchísimos escritos que de hecho los cantantes las hacían largas, luego que es más histórico, la parte de lo voy a hacer como lo están haciendo los intérpretes porque tengo como está escrito, o lo que teóricamente nos han dejado escrito que tenían que ser las cosas. Sí. Que es muy interesante esta disyuntiva y esta filosofía. Pero bueno, y eso también nos hace llevarnos con el tema de grabaciones y hoy en día, ¿no? Que las grabaciones que escuchamos, sobre todo si escuchamos generaciones anteriores, que quizá las grabaciones no eran tan finas, incluso también de sonido, que ahora se busca una pureza exagerada. O sea, nosotros también la buscamos. Al final, cuando grabamos, pues no nos permitimos un fallo, no nos permitimos un mini ruido, y es así, porque o sea, cuando hacemos un CD buscamos la perfección, al menos de nuestra expresividad, lo que para nosotros nos parece perfecto,
Y si escuchamos, a lo mejor generaciones anteriores a nosotros, se escucha a veces un ruido Sí. que algo a nuestros oídos dice, uy, ¿cómo han dejado esto aquí, no? Y eso, yo ahora mismo lo digo, siempre digo, mira, si tú quieres escuchar algo perfecto, escucha nuestro CD, y si quieres escuchar algo imperfecto, con sus cosas buenas y sus malas, ¿no? También con esas salidas que a lo mejor pues me salen en ese momento, pues ver a nuestro concierto y ahí vas a ver algo pues más, quizá más expresivo, más libre. Y es así, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con los preludios hacemos un poquito esto. Sí. Que de todos modos, a mí no me parece mal, no sé qué pensáis vosotros en este sentido, que haya esta búsqueda de esta perfección. Me explico, porque me estoy dando cuenta que la sociedad en la que vivimos hoy en día se critica mucho si en cuanto a los CDs, o hay al menos una sección grande de la sociedad que critica mucho, es que es todo falso porque corta y pegas y no sé qué, que es verdad. Pero por otro lado pienso, joder, ¿por qué con la música se es tan tajante? Sin embargo, por ejemplo, tenemos en el cine, en la fotografía, cualquier tipo de diseño, todo es Photoshop, todo es Premiere, todo está editado. Y esto, sin embargo, no se ve como algo negativo, no es tan crítico. Sin embargo, con la música yo sí que veo que se penaliza más el utilizar este tipo de cosas y con otras artes no. Es curioso. Bueno, también creo que la búsqueda de perfección general en nuestra sociedad hoy en día es así. También en cuestión de imagen, en cuestión de todo. O sea, se busca una perfección casi irreal, ¿no? O sea, claro, en cuestión de lo que es irreal, ¿no? Cuando a lo mejor una persona supera y ya deja de ser ella misma, hay gente que no le gustará nada y otra gente que es completamente a favor de hacer algo perfecto si algo no te gusta. Y yo creo que en este CD pasa un poco lo mismo. El problema para mí es si solamente eres capaz de hacerlo en el CD y luego no eres capaz de hacerlo en persona. Claro, Quiero decir, a la menuda carencia ha hecho esta persona en este CD y luego en el concierto no eres capaz de hacerlo. Y para mí no, claro, eso no tiene nada que ver. esto lo hablaba una vez con Paolo porque tiene un CD de las fantasías de Telemann que hace una parte con pizzicato que más de un alumno dijo, pero ¿cómo has hecho esto? Porque metía algunas piezas con pizzicato y cuando yo lo intentaba decía, pero si esto es dificilísimo, ¿cómo lo ha hecho? Entonces yo le pregunté, ¿esto lo has grabado separado? Y me dijo que no. Yo todo lo que grabo es porque soy capaz de hacerlo. Y luego me enseñó que sí, pero era una cosa un poco locura, ¿no? Pero a mí eso me parece justo. O sea, si soy capaz de hacerlo, lo grabo. Pero si no soy capaz de hacerlo, no voy a hacer algo que luego no vaya a hacer. Ya. O que no sea capaz de hacer. A lo mejor no quiero o no coger el riesgo. Pero Claro. al menos ser capaz de hacerlo y no que sea una mentira. Respecto a esto de esta búsqueda de la perfección, pero ¿qué es esa perfección? También es una cosa que a mí me intriga mucho, ¿no? Porque, a ver, desde un punto de vista de la escuela pues, actual, de cualquier conservatorio moderno que no esté especializado en música antigua, pues la perfección es una reproducción literal del texto, o sea, de la partitura, sin añadir ni quitar nada. Eso es pues una interpretación perfecta. Una interpretación ideal y que se busca además. Cualquier director, si tú vas, no, aquí todos juntos, el metrónomo, esto, aquí, aquello. Pero, por ejemplo, hay un tratado de Ludwig Spohr, que era además un excelente violinista, amigo cercanísimo de Beethoven, de muchos otros músicos importantes también de la época y posteriores. En su tratado habla de dos tipos de interpretación. Una, la interpretación correcta y una, la interpretación bella. La interpretación correcta es la que se busca, la que un estudiante, un aprendiz tiene que lograr, que es justamente una interpretación literal de la partitura. La interpretación bella es justamente todo lo contrario, que es más bien aumentar todo lo que se pueda de la música, sacar del texto cosas implícitas, cosas explícitas, un montón de cosas, ¿no? En esto puede servir obviamente los adornos, libertad de tempo, tener toda una serie de cosas. Ahora también yo recuerdo que me preguntaba siempre por qué uno aprende armonía en la escuela, en el conservatorio, etcétera. ¿Por qué es tan importante aprender armonía? Actualmente, para mí, no tiene mucho sentido porque claro, si tú te fijas en que tienes que tocar exactamente lo que está en la partitura, realmente saber que aquí hago un acorde dominante o que aquí hago una sexta, una inversión o lo que sea, no es tan relevante. Pero claro, si tú tienes que pensar en esta libertad de tempo, dónde puedo ir a adelantarme, dónde puedo retrasarme, dónde tengo más libertad o no, todo eso está conectado con la armonía. Sí. Y esto pues viene también del barroco, ¿no? Diferentes movimientos armónicos, disonancias, todos tienen una conexión que de alguna forma son
una representación de los afectos, de los sentimientos en la música. Así que todo eso se transmite a través de sonidos. Entonces, claro, si uno comprende eso, obviamente no digo que tiene que ser un experto, pero si comprende cómo funciona la música y qué es lo que estoy haciendo, eso también te ayuda mucho a ser más expresivo. Y eso es algo que se ha olvidado, creo yo, en la actualidad. Sí, Es súper, súper importante la armonía sí. y en nuestro caso el bajo continuo Sí, sí, claro. Que para aquí- entender lo que se está haciendo y me parece fundamental. De hecho, yo a mis alumnos, pero incluso aunque estén en los básicos, siempre intento explicar cosas Exacto. básicas, aunque no te vayas ahí a cosas muy complejas, Claro, pero claro. creo que, por ejemplo, para entender una frase tienes que entender la Claro. estructura, porque si no la entiendes, efectivamente yo te puedo decir, aquí haz esto o lo otro, pero qué pena si no lo entiendes. Claro. Claro. Incluso algo más básico que es, por ejemplo, un instrumentista de viento, el saber dónde puedes respirar. Claro. Porque Claro. lo normal claro. es que cuando estás con moderno te dicen, pues escúchate una grabación de Paut o de cualquier No, famoso ¿de y verdad? respira donde respire él. No te creo. Te lo juro, es así. Tú copias lo que hacen los mejores. No. Claro, no te ¿En explican serio? nada, porque tus profesores hacen lo mismo. Tus profesores, en general, Wow. tampoco tienen tanto conocimiento de armonía, entonces, claro, ellos hacen lo mismo. Y Wow. entender lo que decís vosotros, ¿no? Entender la armonía o el bajo continuo, lo que Sí, sea, sí, sí, sí. llamémoslo como que queramos, te permite efectivamente saber dónde puedes hacer un pequeño corte, una pequeña coma que te Claro. permite el poder respirar o tomar ciertas decisiones de interpretación. Sí, sí. Para nosotros, por ejemplo, o sea, es verdad que no respiramos como tal, pero sí respiramos con la música. Claro. Esto lo explico siempre, o sea, porque claro, nosotros no tenemos ese... Pero a veces, si bien, por ejemplo, tienes una frase muy larga y con muchas notas, tú necesitas, aunque sea una respiración mental. Respiración mental. O sea, Ya. yo lo llamo así, en el sentido de coge aire fresco para lo que viene y para, ¿sabes? Aunque sea algo Claro, largo. claro, Y en claro. este caso es súper importante. Sí, 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 claro, además por motivos expresivos. Claro. Exacto. Conexiones que al final pues todo viene de una tradición, ¿no? Sí. Desde el Renacimiento que se empezó a hablar de esto, que todos ya lo sabemos, ¿no? Y eso pues ha continuado hasta el siglo XIX y se ha mantenido implícito en la música. Y eso es algo justamente que creo que es muy importante recuperar. Sí. O Pero sea, es bueno, curioso. para resumir, o sea, Sí. esto es lo que tú estás sobre todo buscando con tu proyecto. Sí, Que es que nos hemos ido a sí, sí, cuenta. no sé qué ha pasado aquí. Vale, esta solo ha sido la primera pregunta, tenemos 10 más. ¿No? Bueno, un poco sí, pero vamos a intentar ir un poco más rápido. Continúo, entonces. Dale, dale. Muy bien. Vale, porque yo quería hablar de todo el tema del vibrato. Hemos visto en las grabaciones que hay mucho menos vibrato que en lo que se escucha ahora mismo. Por ejemplo, con una misma obra, como tú has dicho, de cómo se interpreta ahora y de cómo escuchamos en las grabaciones. Entonces, vale, el vibrato se usa mucho menos. ¿Qué función tiene el vibrato? ¿Cómo haces tú? ¿También trabajas el vibrato con tu orquesta? A ver, yo creo que el tema del vibrato, como todos ya lo saben, pues, es un tema muy polémico, Sí. complejo. No se puede hablar de sí y no, pues todo, como en la música y de hecho en todo siempre hay pues una serie de excepciones, etcétera. Y yo creo que en el caso del vibrato, como en muchos otros ornamentos, pues resulta siendo algo intermitente, como que en un momento estaba muy, muy de moda, después ya no, después otra vez sí, después otra vez no. Porque, por ejemplo, pues Leopold Mozart lo menciona, pero claro, menciona que se debe usar con mucho cuidado, no todo el tiempo, etcétera. Pero después, esto es a mediados de 1700. Ahora, a principios de 1800 hay un tratado, Friedrich Schubert, creo que se llama, que no está relacionado con el famoso Schubert, pero que bueno, es anterior a él, que hizo un tratado que habla del canto. Y claro, todos ya sabemos que siempre, pues en todos los tratados menciona que cualquier instrumento tiene que imitar al canto, porque es la perfección. Además, hay una conexión con la religión, ¿no? Que es el instrumento que creó Dios, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que habla del canto es muy curioso, porque dice, actualmente, el vibrato que se consideraba anteriormente un ornamento indispensable, no se oye con ningún buen cantante en 1800. O sea, menciona que antes de 1800 se usaba mucho vibrato y que en ese momento ya no gustaba para nada y se usaba lo menos posible. Eso es muy curioso, ¿no? Porque claro, si podemos pensar qué había antes de 1800, pues tenemos Mozart. Claro. Antes de eso, pues igual Bach, que ya había muerto ya hacia la mitad, ¿no? Entonces se usaba más vibrato, es curioso. Pero ahora después vamos avanzando en el tiempo y hacia 1850, no, perdón, 1900 aparece
hay un tratado que escribió una compilación, que fue un alumno de Manuel García, el famoso cantante que hizo su tratado de canto, que además que inventó el laringoscopio con el que se podían ver las cuerdas vocales. Menciona que se empezó a usar vibrato a partir de 1850 más o menos. O sea que volvió, digamos, a usarse. Pero igual, o sea, también depende dónde, por qué. Al final no se puede decir exactamente cuándo se usaba o cuándo se dejó usar, pero creo que algo importante también es qué clase de vibrato, porque actualmente, claro, pensamos en vibrato en las orquestas modernas, pues hay un solo tipo de vibrato y se acabó. Pero ahora vemos en todos los tratados que había muchos tipos diferentes de vibrato, más bien más pequeños e incisivos, más bien más amplios, además también vibrato no creciente que empieza más lento y se hace más rápido. Y eso se puede escuchar en algunas grabaciones. Ahora, eso con cuidado, ¿no? Porque las primeras grabaciones, y también dependiendo de qué escuela, como ya he mencionado, pues tienden a usar menos vibrato o vibrato del tiempo. Ahora, por ejemplo, en algunos de los cantantes más famosos, Adriana Patti, que fue quizá una de las cantantes más famosas y prolíficas española del siglo XIX, pues usaba muy poco vibrato, lo usaba realmente muy poco, pero también su vibrato era un vibrato muy especial, era muy pequeñito, no era un vibrato amplio, que de hecho yo consideraría que según los parámetros del siglo XIX, el vibrato que se usa actualmente es un trino casi, porque es tan amplio, llega a ocupar casi un tono o dos tonos. En cambio, el vibrato del siglo XIX que usaba Adriana Patti, que usaban tantos otros cantantes de la época, era un vibrato que realmente se mantenía muy pequeño, o sea, en un espacio bastante limitado. Entonces, la función es eso, es expresivo, sí, se usa, pero es que también depende de las escuelas, es tan difícil decirlo, ¿no? Dónde se puede usar, dónde no, normalmente en notas largas. Ahora, algo muy curioso que yo encontré una grabación de la cual de hecho escribí un trabajo para una clase, que era de la primera grabación que se hizo de la opereta Fledermaus, el murciélago. El tan 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 tarararán, tan tan de Strauss, ¿no? Hay una sección específica, no me acuerdo exactamente, es una cantante, hay una nota, una redonda. En la partitura está la nota sin más, no tiene nada escrito, ¿no? Pero ella, ¿qué hace? Hace una mesa de boche. Y además, ¿cómo lo hace? Hay esta aplicación que creo que ya no está disponible, pero yo la tengo por suerte en mi celular, que es Pitch Lab, en la que puedes también visualizar los sonidos con colores, etc. Y ahí podía ver cómo hacía esta nota, porque la escuchaba y me parecía que había algo especial en lo que hacía ella. Claro, me fijé, y el vibrato, ¿cómo lo hace? Cuando empieza a crecer la nota, el vibrato era pequeñito. Empieza a hacer creciendo y el vibrato se hace más grande y después otra vez se vuelve a hacer más pequeño. Y claro, yo dije, wow, ¿cómo hace eso? Yo dije, ¿será que eso pasa naturalmente cuando uno canta? Entonces volví a buscar alguna grabación moderna de algún cantante que haga una mesa de boche. Y no. El vibrato es exactamente del mismo tamaño todo el tiempo, solo varía la intensidad del sonido. Y eso me llamó mucho la atención, porque de hecho también lo intenté hacer, o sea, yo no soy un cantante profesional, pero canto. Sí. No, tenemos que decir que le hemos ido a cantar y Pablo canta súper bien. Canta muy bien. Y bueno, a ver, es el problema que es muy difícil hacer eso. Es realmente muy difícil, pero ahí está. Hay un vibrato que crece, se hace más grande y después se hace más pequeño, junto con la intensidad del sonido. Es muy interesante. Curioso. Sí, sobre el vibrato, o sea, en la experiencia, sobre todo, por ejemplo, con estos instrumentos que son de contrastes, no funciona tan bien y tenemos nuestras maneras de hacerlo, pero, por ejemplo, algo que me llama muchísimo la atención, cuando, por ejemplo, escucho las suites de Bach y escuchas a un chelista moderno, que no me quiero meter con ellos, pero, jolín... Pero sí. No me meto con ellos, pero, o sea, se notan mucho. Yo a veces escucho versiones que, os lo juro, que digo, ¿esto es Bach? O sea, es como que me parece que estoy escuchando otro estilo de música. Entonces yo lo que recomendaría a una persona que va a tocar la suite de Bach, yo que sé, léete tratados de esa época para ver cómo se hacían los vibratos, porque es que, de verdad, muchas veces... Sí. A mí me pasó una clase de pasajes orquestales, y ya cerramos aquí lo de vibrato porque nos enrollamos. En Holanda, en La Haya, me pasó que la preparé, de hecho, me hacía mucha ilusión porque era el Ausliebe, que era el solo típico, de los pocos que hay en el típico Provéspil que son del barroco. Entonces me hizo mucha ilusión y lo preparé con Wilber, mi profesor de traverso, porque yo estaba haciendo moderno. Y cuando ya fui a la clase, no voy a decir con quién, pero alguien muy importante de la Consergebao, y me acuerdo, yo estaba súper ilusionado, cómo lo había montado y todo, claro, sin vibrato. Y que lo primero que me dijo es, esto no se toca así, ¿dónde está la expresión? Tienes que tener vibrato continuamente.
Y dije, vale, no, esta señora o señor no, Uy, no, ya sé. no se ha enterado de la película. Ahora, respecto a eso también me parece curioso porque, como los cantantes modernos, claro, como hemos dicho, en el barroco, en la actualidad, pues en la interpretación del barroco se usa muy poco vibrato, se tiende a usar menos vibrato. Y en los cantantes también, en cierta forma. Obviamente, hay algunos que usan más, otros que usan menos. Pero claro, es como que ahora dicen, a ver, los cantantes barrocos no pueden cantar, por ejemplo, Wagner. Porque Wagner requiere una voz así enorme, con un vibrato tremendo. Pero ¿qué pasa? Si buscamos algunas grabaciones, de hecho hay una grabación bastante, digo, ahorita no recuerdo, igual se las pongo y las pone ahí en algún lugar, donde está una cantante que, o sea, ella escuchó a Wagner, conoció a Wagner, etcétera, y canta, pero escuchas, no usa nada de vibrato y canta Wagner. Ahora, ¿por qué? Claro, la escuela en la que ella se educó, todos esos cantantes que además estrenaron la música de Wagner, obviamente dijeron, este es Wagner, tenemos que crear una nueva escuela de canto porque no podemos cantar como cantábamos hace 5 años, ¿no? Obviamente no. Ellos habían sido educados en una escuela antigua y al final la música de Wagner pues era cantada exactamente de la forma en la que se habría cantado pues con la técnica que ellos tenían, ¿no? Para mí no tiene sentido decir que, claro, si tú cantas así Mozart no puedes cantar esto aquí o allá, etcétera. Porque al final la perspectiva también cambia. Sí, desde luego. Es así. Vale, entonces con esto quería preguntarte, ¿cómo es tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia trabajando con músicos de hoy en día, tratando de hacerles ver, o hacernos ver, porque tengo que decir que yo he participado en este proyecto de Pablo, para que nos familiarizásemos con este tipo de interpretación? A ver, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, trabajar con los músicos que ya saben de música antigua, que ya están acostumbrados en cierta forma a un poco más de libertad, digamos, que están más abiertos a cosas. Ahora, trabajar con músicos modernos. De hecho, yo tuve la posibilidad de tocar una orquesta moderna. Y claro, a mí no me importó en lo más mínimo. Fui yo con mi contrabajo, con cuerdas de tripa, al ensayo. Tenía también mi arco, bueno, que era moderno, sí, es verdad. Pero tenía las cuerdas de tripa. Yo dije, bueno, al final son cuerdas, ¿no? No pasa nada. Y pues, de hecho, este fue con la orquesta Sinfónica Juvenil Suiza, que se llama SISO, las siglas, SISO, y pues una orquesta moderna. Y tocamos las versiones rococó de Tchaikovsky y la séptima sinfonía de Shostakovich. Y claro, yo estaba pensando, Shostakovich, esta sinfonía, era la séptima sinfonía, cuando se estrenó, yo dije, seguramente hay una grabación de esa época, quiero escuchar cómo la tocaron. Tristemente la grabación del estreno pues está en algún lugar en Rusia, porque claro, la Unión Soviética está ahí perdida, ¿no? Pero hay 2 grabaciones de Stokowski y de Toscanini que la grabaron meses después del estreno en Estados Unidos. Oh. Ahora, por un lado, el contexto. Toscanini se sabía que era uno de los primeros directores que buscaba justamente eso que a la actualidad reina, la interpretación literal de la música. En cambio, Stokowski es uno de estos músicos de la escuela antigua, donde más bien brindaba la música totalmente lo que él quería. O sea, prácticamente hacía con la música lo que le daba la gana, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo curioso? Claro, pensamos en Shostakovich, casi, o sea, está hace un par de años, no estamos hablando de 200 o 300 años atrás. Su música, pues obviamente se tocaría igual que como la tocan ahora, ¿no? Pero no, para nada. Ahora estaba buscando, dije, encontré estas 2 grabaciones, las escuché, las 2 grabaciones son muy diferentes. Justamente la de Stokowski es súper libre. Y de hecho, es tan libre que hasta en el penúltimo compás de la sinfonía hay una melodía que hace el timpani que pasa sin más, ¿no? Y después termina. ¿Qué es lo que hizo Stokowski? Se atrevió a poner a todos los metales doblando esa melodía que no está en ninguna de la partitura, ¿no? Porque le dio la gana y ya está. Y claro, dije, Dios mío, ¿pero por qué hizo eso? No tiene sentido, pero ahí está, lo hizo. ¿Y qué pasó? Ambos directores le mandaron sus grabaciones a Shostakovich para que escuchara, ¿no? A Shostakovich no le gustó para nada la grabación de Toscanini, pero le encantó la grabación de Stokowski. Ahora, tomando en cuenta que Stokowski, pues eso, hace un montón de cosas por aquí, rubato por todos lados que no están en la partitura, y que además cambia la partitura misma, aumentando instrumentos y cosas, y le gustó más al propio compositor, nos muestra también un poco de cómo se pensaba, ¿no? Totalmente. Entonces,
yo quise brindar esto en la orquesta, ¿no? Estaba pues ahí con el contrabajo, obviamente hay un contrabajo al fondo, nadie se da cuenta, pero es muy difícil porque, claro, mis otros colegas alrededor estaban súper como que, pero ¿qué estás haciendo? No sé qué, es difícil, ¿no? Y ahora con los músicos de música antigua pensaba que sería más fácil, pero en realidad sigue siendo muy, muy, muy difícil porque al final podemos hacer música antigua, pero los parámetros en los que nosotros estamos acostumbrados pues son los que conocemos y es donde estamos actualmente, en la actualidad. Eh, y cambiar un poco de esa estética que tenemos en la actualidad para transformarla en una estética totalmente ajena a la que conocemos. Para mí también, por supuesto, al momento en el que yo primero escuché una grabación, no sé, de Adelina Patti, lo que sea, por primera vez, me resultó muy chocante, porque claro, no estoy acostumbrado a esa estética. Pero al final es como la moda, es una estética que no es ni fea ni mala, simplemente es diferente. Y yo creo que eso es muy importante entender, porque al final con el barroco pasa lo mismo. Cuando Harnoncourt hizo las primeras grabaciones de música barroca, pues a nadie le gustó. Todos decían, qué horror, pero ¿cómo es que pueden tocar con esos instrumentos tan horribles, con ese sonido tan extraño, sin vibrato? Y todas esas cosas raras que al final pues eran un cambio totalmente rotundo de estética para su momento. Ahora nos parece normal para todos que hacemos música antigua, pero en su momento fue un choque muy fuerte, porque claro, es una estética diferente. Y creo que eso es lo importante que hay que comprender, que no es no es un juicio de valores, no es algo bueno o malo, algo feo o bonito, es simplemente algo diferente. Sí. Y comprender que esa diferencia hay que comprenderla para también poder aceptarla y poder usarla. Porque al final, si a mí no me gusta y que y lo toco así y no estoy convencido de esto, obviamente al público tampoco le va a gustar. Pero si yo estoy totalmente convencido de lo que estoy haciendo y me gusta lo que estoy haciendo y lo que quiero transmitir al público, pues el público lo va a comprender de alguna u otra forma. Y eso me he dado cuenta en los conciertos que he tenido, porque por ejemplo, el primer proyecto que tuve en la escuela que fue con una sinfonía de Pedro Jiménez, que es un compositor peruano-boliviano de principios del siglo XIX, intenté justamente esto y todos estaban bastante renuentes a querer experimentar un poco de esto, pues ya hablaremos un poco de esto, ¿no? De la libertad de tempo, además de la libertad entre melodía y acompañamiento, de los portamentos que actualmente igual están muy mal vistos, irónicamente, cuando en su momento pues fueron quizá uno de los ornamentos expresivos más importantes y actualmente es como que esto es de mal gusto. Al final creo que es importante pues abrirse un poco más y buscar exactamente lo mismo que Harnoncourt pues intentó buscar en su momento, ¿no? Una nueva y refrescante vista de la música para que al final pues también llame la atención y la gente escuche y diga, wow, esta música se puede tocar de otra forma. Y yo creo que eso es lo más importante, buscar diferentes formas, buscar cambiar un poco la perspectiva y pues eso, traer cosas más refrescantes al público. Es difícil, porque por supuesto no estamos acostumbrados eh, y, y yo creo que esto pues también requiere mucho escuchar, porque al final como dijiste, ¿no? Escucha una grabación de este flautista para ver dónde respira. En realidad si se pone a pensar, muchos de los tratados también mencionan, si quieres si quieres tocar bien, aprender a tocar bien, pues tienes que escuchar a buenos intérpretes. Sí. Ahora, estos intérpretes que tenemos aquí, pues en su momento fueron considerados, pues, tenemos que investigar, ¿no? Quiénes eran buenos intérpretes, etcétera. Y al escucharlos podemos también entender qué es lo que se consideraba un buen intérprete en esa época y pues enriquecernos con su interpretación. Obviamente no podemos hacerlo exactamente como lo hicieron ellos, pero al menos inspirarnos en esto para brindarle una nueva vista a la música. Sí, además recuerdo que en los ensayos, hablando yo como intérprete de hoy en día, tratando de buscar este tipo de concepto que es completamente nuevo, por lo menos para el grupo que éramos, desde luego que lo era. Y me acuerdo que lo que más raro se nos hacía muchas veces era el no ir juntos adrede. Y esto muy costaba, difícil. Sí, porque claro, estamos educados de otra manera completamente. Lo primero es tempo y juntos y afinación. Y claro, me acuerdo muchas veces de empezar pues, los violines, las flautas, todos a la vez y Pablo, no, que no quiero que empecéis juntos. O había un solo de 2 flautas, por ejemplo, y era efectivamente que no empezáramos a la vez las 2 flautas, sino que sonara una detrás de la otra. Y sí. Es que sabes que eso está muy curioso, porque por ejemplo, creo que ese cambio que se ha hecho, ¿no? Que además está muy ligado a la música pues, académica moderna, no a los instrumentos antiguos, pero igual obviamente es imposible estar totalmente deslindados.
es algo que tiene hasta raíces clasistas, yo creo, porque mira, por ejemplo, en Estados Unidos, que además fue una de las primeras industrias discográficas que pues expandió, etcétera, donde además pues se creó el jazz, por ejemplo. Qué curioso, ¿no? Que en el jazz pues se usa el ilegal, se usa justamente este retardo de la melodía con el acompañamiento, pero ¿por qué lo hacen? No es porque ellos lo han inventado, obviamente pues viene de algún lugar. Los músicos, muchos de los músicos que hacían jazz pues fueron también educados en la música clásica y al final pues cualquier músico tiene la influencia de su entorno, sea popular o lo que sea, y eso se refleja en la música. Entonces en el jazz, por ejemplo, eso de la melodía que está un poco desfasada con el acompañamiento, obviamente no es pues algo caótico, ¿no? Pero tiene un sentido de ser, tiene una estética, pues es algo que se sigue haciendo en el jazz, por ejemplo. Pero la música se ha totalmente deslindado por algún motivo. Yo pienso que tal vez justamente por bueno, es un tema bastante delicado para hablarlo, ¿no? Pero como para deslindarse de esta música popular y hacer una brecha entre la música clásica y la música popular, entre comillas. Es posible. Entonces, por eso es que creo yo, muchas de estas prácticas, portamento, esto de tocar ilegal, la melodía, la libertad de las melodías con el acompañamiento, pues se ha deslindado justamente quizá un poco por eso. Pero bueno, es una teoría. No, es súper interesante todo lo que estamos hablando. Y lo de acostumbrarnos a ciertas cosas. Y esto, voy a cambiar un momentito, pero esto también nos pasa a nosotros hoy en día con, por ejemplo, la música del Renacimiento, ¿no? Que también hay un poco separación entre el Renacimiento y Barroco, ¿no? O incluso medieval. Y muchas veces cuesta acostumbrar el oído, por ejemplo, vamos a decir, incluso lo que tú has dicho antes de las cuerdas de tripa. Me ha recordado mucho lo que has comentado porque, por ejemplo, nosotros sí que en el Renacimiento lo tocamos con cuerdas en todo de tripa, que al principio cuando tú coges un instrumento cuesta hacerse ese sonido y te tienes que acostumbrar. Claro, Que es como, ¿qué más suena, no? ¿Cómo puede sonar esto? Al principio cuando coges un instrumento y estamos acostumbrados al sonido del metal, es como, esto no es posible. Y es como, después vas tocando, vas acostumbrando el oído, y claro que es posible y te encanta. Y también es eso, el llevarlo al escenario y decir, vale, y también pasa muchas veces lo que tú has dicho de, voy a un proyecto y estoy tocando música del Renacimiento y yo me llevo mi viola renacentista con cuerdas de tripa y mi compañero no se lleva un instrumento de cuerdas de tripa. Pero aquí hay un problema, porque por ejemplo, el metal suena mucho más. Entonces también los compromisos que a veces hay que hacer, decir, vale, me adapto y llevo también la cuerda de tripa porque todo el mundo lleva cuerda de tripa, o un poco como tú hiciste de, bueno, yo voy a llevar la cuerda de tripa. Sí. Bueno, no sé, es un poco un reflejo de todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Y también de la educación al público también. Porque si nunca llevas esto al público, incluso esto de, al principio, claro, a lo mejor la primera vez que escucha a alguien esto va a decir, pero si es que no van juntos, ¿no? Claro. Si no entiendes el contexto, tienes que explicarlo, tienes que educar. Claro. Es exactamente lo que Exacto. hacía Harrison en sus conciertos, los primeros, pues claro, hacía toda la introducción y durante los conciertos pues hablaba, hay algunos videos en YouTube, ¿no? Donde dice, esta es una trompeta barroca, cuáles son las diferencias, qué es lo que se hacía, hacemos esto así se hacía, así se hace, etcétera. En cierta forma tiene que ser así. Claro. Que tú lo hacías en los conciertos, sí. sí que... Es que me parece importante. Respecto a las cuerdas de tripa, creo que es importante porque mucha gente cree, cuerdas de tripa barroco. Pero no, o sea, las cuerdas de tripa se han seguido usando hasta 1970 incluso. Podemos ver a la Orquesta Filarmónica de Berlín con Karajan, pues ves los contrabajos, que es donde más se nota tristemente, claro, porque están ahí las cuerdas tochotas de cuerdas. Claro. Es que son enormes, o sea. Sí, entonces claro, ahí se nota, hasta 1970 y seguían usando cuerdas de tripa. O sea, no es que solo se usaban en el barroco y después, a partir de Mozart, ya se usaban cuerdas de metal. No, eso es muy Pero hoy importante en día aclarar, ¿no? es verdad que en una orquesta sinfónica no vas a encontrar una cuerda de tripa. Claro, es verdad. Y claro, es lo irónico, porque en su momento fueron reemplazadas las cuerdas de tripa por las de metal. Pero no es que fue así de un momento para otro. No, para nada. Fue un proceso bastante Exacto. largo. O sea, en una misma orquesta había instrumentistas que tenían cuerdas de metal, otros que tenían cuerdas de tripa y todas estaban mezcladas y no había ningún problema. Sí. Ahora, volviendo con esto, digo, o sea, lo que se busca también otra vez, ¿no? Es como que todo tiene que ser exactamente igual, todos tenemos que tocar exactamente juntos, todos tenemos que tener exactamente el mismo balance. Pero ¿qué pasa si uno suena un poco más que otro? ¿Qué pasa si otro...? O sea, todas estas diferencias creo que de alguna forma igual son necesarias en la música. Porque no podemos pretender todos tocar exactamente igual, exactamente el mismo sonido y todo, porque cada persona es diferente y al final su individualidad creo que es lo que más cuenta. Y en su momento, yo creo que en el siglo XIX eso era casi más importante que una homogeneidad en la interpretación.
sino que cada intérprete muestre de sí su propia personalidad. Como es un poco y contradictorio, ¿no? Porque es como que estamos tocando un todo con un montón de piezas que son totalmente individuales. Pero al final, esas individualidades crean ese todo y lo embellecen. Creo que eso es algo que a mí particularmente me gustaría mucho rescatar. Que no sea todo igual, por un lado, que no todos tengan exactamente el mismo timbre, que todos toquen exactamente con el mismo arco. Cada quien toca de una forma, cada quien tuvo una escuela diferente, y así fue también pues, en el barroco, como mencionábamos ya al principio. Tenemos una orquesta, son 40 músicos, tal vez, y cada uno, pues obviamente no fueron los 40 educados por exactamente la misma persona, exactamente en el mismo momento, exactamente en las mismas condiciones. Puede ser que uno toque de diferente forma. Hemos visto ya también en algunos tratados, ¿no? Que en algunos casos, pues los chelistas seguían agarrando el arco como una viola de gamba, otros no. O sea, al final, el hecho de que sea más bien totalmente mezclado es lo más histórico posible. Totalmente. Porque al final cada vez va cambiando. Igual en el principio del siglo XIX pues había alguien que seguía usando su arco barroco. ¿Por qué? Porque al final tampoco se podía dar el lujo de, este arco es muy anticuado, lo voy a botar, me compro uno nuevo. No, pues obviamente no. La mayoría de las cosas que se hacían era para que duraran lo más posible. Y al final eso es algo que también ha cambiado mucho en la actualidad, ¿no? Porque ahora todo es desechable, todo se usa por un tiempo limitado. Ya no se produce algo para que dure lo más posible. Y creo que también esa es otra cosa que nos afecta de una u otra forma Sociedad, sí. la sociedad y además, obviamente, pues la cultura, los artistas, indirectamente. Pues como comentamos en el episodio anterior, queríamos preguntarte ¿cuál es la diferencia entre el portamento y el glissando? Porque aparentemente parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? A ver, yo creo, bueno, para mí la diferencia es que el glissando es un efecto sonoro, mientras que el portamento es un adorno expresivo. Uh-huh. Ahora, la diferencia es bastante grande, porque un efecto sonoro es, bueno, ¿cómo puedo explicarlo? Cualquier nota de una tercera, digamos, pam, 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 pam. Entonces eso sería, por ejemplo, un glissando. Uh-huh. Pero ahora un portamento, pa, pa. O sea, es un poco más rápido, hay una diferencia, ¿no? O sea, es un ornamento, eso es lo que diría yo, sí, un ornamento y otro es un efecto sonoro. Vale. Muy claro. Y Además que claro, para el portamentos hay un montón de diferentes tipos, para los instrumentos de viento, perdón, de cuerda, pues con diferentes formas de poner los dedos, con un solo dedo, saltando un dedo, después el otro, después al revés, etcétera. Pero, pues eso, el glissando es un desliz sin más, diría yo. Vale. Y luego quería preguntarte, claro, vienes de Bolivia, de Cochabamba, Sí. que es que me encanta el nombre. Cochabamba. Claro, yo he hecho proyectos contigo de los que has utilizado música que era de Bolivia, del siglo XIX y demás. Pero bueno, quería en realidad preguntarte, ¿cómo ves tú este intercambio de música en general de Latinoamérica con Europa? Desde un punto de vista histórico y también cómo lo comparas con hoy en día. O, es decir, ¿por qué estás tú, cuál es tu interés para revivir esta música y cómo podrías explicar a una persona que a lo mejor no conoce cómo funcionan esos tratados o ese intercambio de partituras entre Europa y Latinoamérica? A ver, obviamente es imposible pensar que no hay una conexión, porque por supuesto, bueno, España, particularmente España, ¿no? Pues una enorme parte de América pues fue territorio español en cierto momento. Es un poco, obviamente, el tema ya hablando de estas cuestiones históricas, de si es malo, bueno, colonia, etcétera, es ya un poco, bueno, que va más allá, pero lo ignoraremos por ahora. Sin embargo, obviamente, pues este intercambio tuvo muchas cosas buenas y cosas malas. De Europa se trajeron muchas cosas a América, pero de América también se trajeron muchas cosas a Europa. Se trajeron, sobre todo, pues comida, ¿no? Patatas, tomates, no sé, un montón de verduras, cosas. Pero también culturalmente hubo un enriquecimiento, o sea, indiscutiblemente hubo una mezcla de ambas cosas. Y en España tal vez no se nota tanto, pero hay muchas cosas que igual tal vez no se dan cuenta, pero vienen de América. Y en Sudamérica, en América en general, es exactamente igual.
La música circuló sin duda alguna, casi tan rápido, mucho más rápido de lo que se cree en realidad, creo yo. Las óperas de Rossini se escuchaban en América un par de décadas después de que ya habían sido estrenadas aquí. Sin tomar en cuenta pues los tremendos viajes que había, ¿no? De un lado a otro, en esa época no había ni aviones ni nada. De todas maneras, circulaba la música, circulaban los instrumentos, por supuesto, flautas, violines, instrumentos de teclado, toda clase de cosas. Em, y esta música que ha sido que yo estoy intentando, bueno, esta música que está reviviendo, también no solo yo, pero hay muchas otras personas que están investigando sobre esta música de los primeros años de la República, de las repúblicas en Sudamérica en general, ¿no? Estamos hablando del periodo de 1800 hasta 1820, 1850, digamos. Es un periodo muy poco estudiado, porque, a ver, se sabe mucho de la música colonial en Sudamérica, se ha estudiado muchísimo, ha hecho muchas cosas al respecto. Hay un festival, de hecho, en Bolivia muy importante de música renacentista y barroca. Pero, ¿qué pasó? La música republicana después de la colonia es como que si nunca hubiera existido. Pero ahora, pues leyendo, investigando más, me he dado cuenta que hay muchísimo más de lo que se creía y muchos compositores que están totalmente olvidados o han sido totalmente ignorados. Ahora, ¿por qué? Hay muchos motivos, por sobre todo políticos, como siempre. Alianzas que no funcionaron, algunos políticos que estaban aliados, pues indiscutiblemente con algunos músicos, que al final estas ideas no prosperaron y todos los que estaban pues al favor de cierto político pues los dejaron a un lado, cosas que siempre pasaron. O sea, en la historia igual con las cortes, pues músicos que estaban, que estaban al servicio de un rey y pues el rey muere o pasa algo, entonces ahora Claro, pues tiene un fuera nuevo grupo. y traen Exacto. sus músicos, etcétera. Exacto, entonces eso también pasó por supuesto en Sudamérica. En Bolivia particularmente, pues un compositor muy importante que además nació siendo español durante el virreinato de La Plata, que era el virreinato de Perú. Pedro Jiménez Abril Tirado nació en Arequipa en 1784. Claro, pero en ese momento cuando él nació realmente no había ni Perú, ni Bolivia, ni Colombia, ningún país. Todos eran el reino español, parte del imperio español, ¿no? Después, posteriormente, cuando se dividieron todos los países y se crearon que al final la creación de los países es algo muy arbitrario, ¿no? Siempre hubo pues cuestiones de poder, ¿no? ¿Por qué quieren este territorio, esto, todo allá? Todas las fronteras, igual que en Europa, pues son bastante arbitrarias. No hay mucho que se pueda decir al respecto. Y bueno, Bolivia y Perú indiscutiblemente pues están unidas de alguna forma. Actualmente pues son países diferentes y hay muchos conflictos que tal vez algunos han escuchado, otros no, pero similitudes culturales entre Bolivia y Perú. ¿Pero por qué? Porque claro, eran parte de un todo. Y este compositor se fue a vivir a Bolivia ya cuando Bolivia se creó como república y tuvo una labor como maestro de capilla de la catedral de la capital, en Sucre, en Bolivia. Compuso una enorme cantidad de música, tiene al menos 50 misas para la iglesia, por supuesto, 40 sinfonías, eh, unas 400 canciones para piano y canto. Era un chelista extraordinario, que además hay registros de esto de un viajero inglés que lo escuchó, que supuestamente además conoció, su música fue conocida por Spohr, que ya lo mencionamos al principio. Sí. O sea, era un músico realmente muy importante. Guitarrista, chelista, maestro de capilla, compositor, tiene al menos unas 1000 composiciones en toda su trayectoria. Muchas están perdidas. Hay también una historia un poco escabrosa acerca de sus partituras, un poco como lo que pasó con Bach, ¿no? Que fueron encontradas las partituras en un mercado. Sí. Pues en este caso las partituras aparecieron de la nada, alguien las estuvo vendiendo, fueron vendidas un poco por debajo de la mesa, por aquí por allá, coleccionistas privados. En fin, es toda una historia ahí que se puede comentar mucho. Pero de este compositor, algo muy interesante es que él realmente, obviamente pues en su época, ¿no? Estuvo muy influenciado por la música europea, su estilo de composición es muy europeo, por así decirlo, ¿no? Usa instrumentos europeos, pues violines, violonchelo, contrabajo, flautas, toda clase de cosas. Y su estilo está muy, podríamos dedicar, por así decirlo, conectarlo mucho con el clasicismo, ¿no? Pues Haydn, Mozart, toda esta estética. Que al final es muy curioso porque se tiene a pensar, claro, clasicismo terminó aquí, murió tal compositor y después hubo un cambio totalmente, Beethoven, y cambio drástico. Pero en la realidad,
no era así. El estilo de Haydn se seguía tocando, por supuesto, cuando ya había muerto. Beethoven, yo diría que inclusive era una excepción, era como algo que estaba muy reservado para personas, para un círculo específico, no es que Beethoven era súper popular en su momento. Así que eso también es un cambio, ¿no?, de perspectiva, porque claro, creen que muchos piensan que este compositor pues era muy anticuado para su época, puede ser que sí, pero al mismo tiempo pues había muchos compositores que seguían componiendo un estilo anticuado, ¿no? Pero al final era lo que se tocaba, era lo popular que había, ¿no? Y este compositor incorporó en esta música europea, digamos, europeizada, algunas características de la música, no diría popular, pero digamos música del lugar, en Bolivia, Perú. Música, sí, No, podríamos decir como música folclórica, pero también es un término un poco complicado de tratar, pero al final un colorido local a la música. Y eso es algo muy interesante porque, claro, eso todos los compositores lo han hecho. Quieran o no, pues eso es lo que siempre se usaba. Mozart ha usado alguna melodía, tal vez ahora ya no la reconocemos, pero por ejemplo, igual las variaciones Goldberg de Bach, hay igual ahí por ahí una melodía que era una melodía de música popular, que la incorporó porque la gente la conocía y ya estaba. Y después, pues en muchos lugares siempre ha habido eso, inevitablemente, ¿no? Sí, y guiño, guiño, exactamente. Sí, sí. Claro, exacto, porque es, claro, yo conozco esto. No, claro, es así, es como... Sí, sí. Y eso es muy importante porque es parte también, para mí, de mi identidad cultural, de algo que yo no sabía que existía, que aún sigue presente, ¿no?, en la vida popular, en la cultura popular, pero digamos en un entorno académico como en el que yo he sido educado, en la música clásica, es como que esta música ha desaparecido y no se la conoce. Y creo que es muy importante recuperarla porque al final también termina siendo parte del repertorio universal. Es música que en su momento tuvo un valor muy, muy grande porque este compositor fue realmente muy, muy popular en Sudamérica y hay vestigios de que también fue conocido en Europa. Hay una colección de canciones que tiene canciones de él en el Conservatorio de Bruselas. Hay una colección de minuets en el Conservatorio en Bolonia, creo, no me acuerdo exactamente, en Roma. Después también en Francia, en todas partes. O sea, se puede ver que la música de él también circulaba en Europa. Así que, bueno, particularmente para mí es muy importante por el vínculo, ¿no?, que tiene con la identidad cultural de mi país, de la región de Sudamérica, de los Andes. Y porque además es un compositor que no se conoce. Quiero que se lo vuelva a escuchar, que se lo conozca. Y además es un punto perfecto porque es música que nadie conoce. Entonces con esta música que no hay una preconcepción de cómo debería sonar, puedo yo intentar buscar esta nueva, antigua estética, ¿no?, de interpretación de la música romántica. Exacto. Genial. Qué bonito. Vale, vamos a pasar a esto que nos has traído, que la gente que nos ve lo puede estar viendo. Que explícanos un poco, ¿qué nos has traído de tu colección? Sí, bueno, este es un cilindro de cera, ya lo mencionamos a Edison, pero bueno, no fue el único que en su momento pues también produjo estos cilindros, pues este es uno de la Casa Pathé, que es de París. Bueno, es un cilindro de una grabación de 1900. Es una cantante parisina, Marie Boyer, tal vez es pariente de alguien que conocemos. En todo caso, sí, esta es una grabación de 1900. Y aquí tengo igual unos discos muy interesantes. El primero, bueno, igual los pueden buscar en YouTube, están ahí. Bueno, hay que decir que la carpeta que lleva Pablo que es muy bonita. Carpeta original, también de coleccionista, que le estaba preguntando, porque digo, bueno, esto, que original, ¿no? O sea, y sí, efectivamente. Sí, esta debe ser de 1920 más o menos. Estos son, pues, discos bueno, más antiguos. Este primer disco, que igual tal vez no lo pueden ver muy bien, pero es una grabación de 1906, me parece, que es de Moresky, que fue el último castrato, que es de que se sabe, pues es una grabación de este castrato, pues cantando. Aquí hay una grabación del famoso reloj de Haydn, pues Haydn compuso, ¿no?, estas piezas para un organillo, un reloj con un órgano incorporado. Y esta es una grabación del órgano antes de que fuera restaurado, creo que fue restaurado así en 1990 por ahí. Pero esta es una grabación que se hizo en 1932, cuando el órgano no había sido restaurado. Esta creo que no está en YouTube, pero igual podemos buscar alguna grabación para que puedan escucharla, porque es muy interesante, ¿no? Sabemos que este
este organillo que al final también es pues un registro sonoro, una grabación, por así decirlo, ¿no? Que es de la época de Haydn, es de 1793. Pero cuidado, digo porque para no... Sí. con el micro. Claro, sabemos que Haydn, pues él supervisó al relojero que produjo este reloj, así que podemos ver también ahí un poco de su visión de la música. Total. Posiblemente, es muy interesante. Ahora, aquí otra grabación inevitable, pues Enrico Caruso, que fue el primer cantante exitoso de la historia que en vender más de 1 millón de copias. Que claro, para su momento, pues es una locura, ¿no? Es Tomando en una cuenta el locura. proceso, cuánto tardaba, etcétera. Y aquí canta, por supuesto, pues de la Traviata, el Brindis, ¿no? Con Alma Gluck. Yo recomendaría también mucho que escuchen esta grabación porque al final, pues es un músico que fue muy popular en su época, conoció a Verdi, cantó muchas de las cosas de Verdi, etcétera. Es muy especial, por supuesto. Claro, aquí lo que podemos ver, estos cilindros que como tú has explicado, bueno, que me has explicado a mí antes, que directamente este cilindro, o sea, esta chica, esta mujer, estuvo con este cilindro, porque al Claro, final las claro. grabaciones de cilindros, como hemos explicado en Sí. el episodio anterior, pues eran grabaciones que se tenían que hacer directamente con el cilindro, mientras que el disco, bueno, disco, no el... Sí, el disco. Sí, el disco, se podían hacer muchas más copias de un solo máster, ¿no? Claro, claro. Pero lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia entre el vinilo y esto? O sea, estos son bastante delicados, ¿no? Claro, la diferencia entre un vinilo, bueno, hay bastantes diferencias, ¿no? El sistema es el mismo, es un surco en el que está pues el sonido escarbado, por así decirlo, ¿no? La aguja se mueve y vibra por el surco. Pero ahora el material es diferente, ¿no? Hubo diferentes materiales, laca, algunos otros que están hechos de escarabajos, de hecho, después de alquitrán también. Por supuesto, pues son mucho más rígidos. Si se los dobla un poco, pues se rompen como vidrio. En cambio, el vinilo, pues es plástico, ya está hecho de petróleo, es un metal un poco más flexible. No se rompe con tanta facilidad, pero digamos que los surcos son mucho más delicados. Si le paso mi uña así, pues ya le hago un rayón y se arruinó el disco. En cambio, en este le puedo rayarlo y no pasa mucho, ¿eh? O sea, obviamente no le afecta tanto, por así Sí. decirlo. Ahora, también otra diferencia es que los vinilos tienen una velocidad de 33 revoluciones por minuto, o sea que giran 33 veces cada minuto. En cambio, estos varían un poco, ¿no? Dependiendo de la empresa, de la fábrica, pero son 78 revoluciones la mayoría, 78 vueltas por minuto, ¿no? Hay algunos de 80, otros de 60, otros de 90, varía un poco, pero digamos que el estándar de la mayoría de los discos pues era 78 revoluciones. Vale. Y esto, por ejemplo, si alguien tiene interés en comprar, ¿tú dónde consigues esto? O sea, hay muchas cosas que he comprado en eBay, pero bueno, aquí por ejemplo en Suiza hay un coleccionista en Schaffhausen que ocasionalmente pues saca una lista de discos que él compra de colecciones privadas de varias partes de Europa y hace una subasta. Después, cuando las cosas que nos han venido las remata, digamos, bastante barato. Eso es bastante bueno, ¿no? Ahora, aparte, pues eso, en eBay hay muchas cosas. Por supuesto, también los precios pues pueden ser o excesivamente caros o muy accesibles. Hay todo. También Sí, claro, hay gente dependerá que del no sabe lo que producto. tiene. También bueno, número uno, eso también pasa con Sí, instrumentos, sí. ¿no? Que a veces te puedes llevar un instrumento original por muy poco porque no se sabe lo que es. Claro. Pero hay mercado, entonces, o no es tan fácil de conseguir. Yo diría que sí, porque claro, o sea, se producieron un montón, hay una producción en masa tremenda, ¿no? Ahora, dependiendo qué específicamente, obviamente los discos más antiguos pues son mucho más difíciles de conseguir y en algunos casos son extremadamente costosos. Creo que el disco más costoso que tengo es uno de una grabación de Joachim, de Joseph Joachim, que era el violinista mejor amigo de Brahms, que grabó pues sus obras de Brahms. Además hay unas grabaciones de él tocando Bach extraordinariamente. Y esos pues cuestan una fortuna, por supuesto. No, claro, dependerá muchísimo. Sí. Genial. Vale, y de aquí queremos pasar a las preguntas que hacemos siempre, ¿Sí? sorpresa. La primera sería, ¿con qué celebrity histórica te irías a cenar esta noche? Sí, exactamente. ¿Con qué personaje histórico? Si pudieras irte esta noche... Pero musical. Sí.
te gustaría ver y conocer y que te contara? O sea, pero que está vivo o no necesariamente. No, bueno, muerto. puede estar vivo también. Bueno, si yo qué sé, déjale. Con quien quieras. Pero decimos Musical. celebrity histórica. Bueno, hay gente histórica actualmente viva. No. Sí, tú eliges el que tú O quieras. sea, yo pensaba histórica en el sentido de que hace música antigua. No Ah, No, hablamos de, por ejemplo, no. Bach, Ah, ok. un compositor o un instrumentista. Sí. Hombre, yo por eso, o sea, en realidad, si te quieres ir con, yo qué sé, con quien sea, con Pablo Pandolfo esta noche, pues en realidad se lo puedes preguntar, ¿no? Pero, Claro, eso sería pero tan- lo que te quiero decir Sí, sí, es sí. alguien que a lo mejor no sea accesible. Claro, porque está Pues, muerto. exactamente. Puf, hay tanta gente, la verdad. Uno. Sí, una persona, sí. A ver, el primero que se me viene a la mente ahora sería Pedro Jiménez, Abril Terán, Ajá. Claro. por supuesto. Me encantaría preguntarle tantas cosas acerca de su música, con quienes estudió, sí, simplemente verlo, porque de hecho no hay ningún cuadro de él, nada, no se sabe Cotilleo visual. Cotilleo visual. Pero cómo se veía, claro. Sí, ¿no? Además, sí, seguro, sí, yo diría él, ahora mismo. Además porque estoy tan involucrado en su música, Ujú. en su historia, sus hijos, su familia, todo eso. Sí, yo creo que sería él. Vale, Y genial. la segunda. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu guilty pleasure musical? Es decir, ¿qué música escucha Pablo que no esperemos que escuche? Algo que nos Pero que sorprenda. no hablamos de... Quitamos la parte clásica. Sí, eso ya lo había. Bueno, pensado. claro, entiendo, claro, a lo mejor dices, pues no A escucho ver, otra a cosa, ver. pero... Bueno, eso está obviamente inevitablemente ligado con mi infancia. Y se trata de un disco, pero un disco muy específico de una banda específica de México, que es Café Tacuba. Café Tacuba. Café Tacuba. Es su álbum en re, se llama. Es rojo. Es un disco que escucharon mis hermanos, pues cuando yo era niño lo escuchaban todo el tiempo y lo tenía siempre en mi mente, pero claro, de niño no sabía ni qué era. Y en algún momento escuché esta música, no me acuerdo dónde, si en una discoteca o algo así, y dije, oh, yo conozco esto, pero ¿qué es esto? Y me gusta mucho, porque claro, lo escuché toda mi infancia. Y de hecho, pues creo que hace un par de años estuvo en mi número 1 en la lista de Spotify. ¿Pero qué tipo de música es? Es todo, o sea, es un montón de géneros mezclados, creo. Es que yo no conozco mucho de música popular, digamos, así que no sé, es rock, balada, toda clase de cosas. Vale. Pues haremos un vistazo. Sí, no lo conozco, o sea que hay que escucharlo. Sí. Vale, y terminamos con la recomendación de tu CD. ¿Qué recomiendas a la gente que debería de escuchar? ¿Qué podría ser? Un CD que a ti te guste, que te haya llegado o que sea especial en tu vida por algo. Claro, también puede ser en relación con grabaciones o no. Algo que para ti haya sido... Pero esto sí es de relevante. música antigua. Sí. A ver, un CD es una grabación, no es en sí un CD. Bueno, es que hay tantas cosas. Algo que particularmente me gusta mucho y me parece muy importante, más aún para nosotros que hacemos música antigua, es de Arnold Dolmetsch, Ujú. que es quizá el pionero de la Total. música antigua, que hizo pues las primeras investigaciones. Estamos hablando de finales de 1800, que empezó a investigar acerca de cómo se tocaba la música barroca, específicamente, ¿no? Barroca renacentista. Y hay grabaciones de él tocando música, pues tocando Bach, tocando también concert de viola da gamba. Y hay una grabación particularmente donde él toca el famoso preludio y fuga en do mayor, el primero del primer libro de Bach. Y a mí me parece muy interesante porque estamos viendo una persona que está haciendo una interpretación de los textos de cómo se interpreta la música barroca, pero es una persona que tiene un entorno musical totalmente diferente al que nosotros tenemos. Y claro, es muy interesante ver cómo él reinterpreta desde su perspectiva. Y creo que es una grabación que vale la pena escuchar. ¿Y qué nombre tiene para que la gente lo pueda buscar? Bueno, pueden buscar en YouTube con, pues eso, ¿no? Preludio y fuga en do mayor. Buscas esa grabación. Arnold exactamente. Dolmetsch. Perfecto. Vale. Sí. Si no, bueno, lo buscaré Sí, yo no. y lo pongo aquí Exacto, en el vídeo sí. o lo pondremos en Spotify. Perfecto. No, en mi la pregunta lista. es si había algún CD concreto, pero es Sí, una es grabación. que es el problema, Perfecto. No, sin problema. De Genial. acuerdo. Pues Nada, Pablo, es un placer. Muchísimas gracias por venir. No, Nos ha gracias a encantado ustedes tenerte aquí. por invitarme, ¿no? De verdad, muchas gracias.
Hemos llegado a muchas conclusiones, ha sido muy interesante toda esta charla y hemos aprendido mucho. Sí. Así que muchas gracias. No, muchas gracias y felicidades por su podcast que está extraordinario. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, nos despedimos. Sí. Que vaya todo muy bien. Nos vemos en el Adiós, siguiente episodio. Hasta pronto. Chao.